Hola amigo, amiga, soy el Dr. Santos, bienvenido, bienvenida una vez más a tu canal. Hace tiempo que no grabo y había pensado no hablar más del coronavirus, pero las circunstancias mandan. Llevo meses sin grabar por circunstancias no ajenas a mi voluntad, sino por voluntad propia. Ya os contaré un día el porqué, pero teniendo en cuenta la cantidad de información que seguimos teniendo con respecto al SARS-CoV-2, a la COVID-19, a este coronavirus, no me queda más remedio que hablar de él. Y sobre todo, lo que voy a hacer es hablar de una variante, de lo que se llama la variante Delta. Y sobre todo, referirme así como dice la información en general, los medios de comunicación. Esta variante Delta es una amenaza real en la lucha global contra el coronavirus. Y para ello me voy a referir a un informe de los CDC de Estados Unidos que señala, este informe, la elevada transmisibilidad de esta mutación de la variante Delta, lo que supone, a la larga, mayores posibilidades de tener una enfermedad grave. Decíais antes que esto lo dicen los CDC de Estados Unidos y vosotros diréis, ¿y esto qué demonios es? Pues los CDC de Estados Unidos son los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades que actualmente están situados en Atlanta, en Estados Unidos. Y estos centros lo han dejado muy claro. La variante Delta del SARS-CoV-2, que fue identificada por primera vez en la India, os acordáis, hace muy poquito tiempo, y que es la variante que actualmente está prácticamente en todo el mundo, en todos los países. La variante del SARS-CoV-2 que hay es esta, de la variante Delta, del SARS-CoV-2. Y además este informe dice que es la variante probablemente más grave que las mutaciones anteriores. ¿Os acordáis de la mutación alfa? Aquella mutación que salió en el Reino Unido, en Gran Bretaña, e incluso es mucho más peligrosa que la variante original del coronavirus, la que surgió en Wuhan, ¿os acordáis, no? Y que fue la que desencadenó toda esta pandemia mundial. Pues bien, en este informe de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, situados en Atlanta, en Estados Unidos, según un informe, y digo la palabra confidencial de este organismo, que ha sido publicado en un sitio web del Washington Post este fin de semana, este informe dice que los últimos estudios de secuenciación han determinado que esta variante Delta es un 50% más transmitible que la que os hemos dicho antes, la variante Alfa, detectada por primera vez en el Reino Unido y conocida como la británica o B.1.1.7. Y además es un 56% más contagiosa, como os decía también al principio, que el coronavirus original, el coronavirus chino, el que se desarrolló en la ciudad de Wuhan y que, como todos sabéis, desencadenó esta terrible pandemia mundial. Esto es lo que hay. Esto es lo que se ha publicado en el Washington Post. Yo no pretendo crear alarmismo, nunca ha sido mi intención, aunque se me critique muchísimas veces. Yo recojo información de distintos medios que considero son solventes, de revistas científicas, y lo que hago es transmitirlo, ni más ni menos. Saben mucho más que yo, es decir, mi intención en absoluto es crear alarmismo, en absoluto. ¿Qué ocurre con esta variante y los vacunados? Es la pregunta del millón. A la espera de nuevos pronunciamientos de los profesionales de estos centros, de los CDC estadounidenses, que probablemente se pronuncien y lo publiquen. Fijaros, esto es otra primicia. El próximo viernes, este vídeo lo estoy grabando un lunes,
próximo viernes van a publicarlo previsiblemente en un informe. Se pone de manifiesto que esta variante es capaz de transmitirse como una enfermedad que llevamos años y años luchando contra ella, que es la varicela. La varicela se contagia de una forma extraordinaria. Pues en este informe dicen que esta nueva variante Delta puede contagiarse, transmitirse como la varicela, lo que la convierte en una variante con una elevadísima capacidad de infectar y contagiar, incluso entre personas que han recibido la pauta completa de la vacunación. Hasta ahora, las 2 dosis. Es decir, tú has recibido las 2 dosis, pues no estás libre, chico. Y yo, insisto, no quiero contagiar a nadie, alarmar a nadie. Esta variante Delta puede contagiarse, porque puede comportarse como esta enfermedad, como la varicela. En este citado informe, en este documento que todavía no ha salido y que va a salir el próximo viernes, supuestamente, se alude a un reciente brote que se ha detectado en la ciudad de Massachusetts, Estados Unidos, en el que se vieron involucradas al menos 145 personas infectadas con esta variante Delta. Y esto sí que es importante. En estas personas se ha visto que las cargas virales fueron altísimas, fueron más altas en relación con otras personas vacunadas que se infectaron con otras cepas de este coronavirus. Además, en muchos de ellos se considera que tuvieron o que tienen más riesgo de ser hospitalizados y además más riesgo de desarrollar sintomatología de forma más rápida y precisar, lógicamente, aporte de oxígeno, por lo que actualmente se estudia si es capaz esta variante Delta de generar una enfermedad más grave. Insisto, se está estudiando, no se dice que pueda generar una enfermedad más grave, pero se está estudiando por lo que os he dicho antes. Las investigaciones que se están siguiendo a lo largo del mundo también han establecido que las personas infectadas con esta variante Delta tienen alrededor de 1000 veces más partículas virales en sus sistemas respiratorios superiores que las personas contagiadas con cepas anteriores, por ejemplo con la variante alfa que vimos en el Reino Unido, en Inglaterra. Esa diferencia, esto de tener 1000 veces más partículas virales en sus sistemas respiratorios superiores, pasa de una persona a otra, hace que lo que antes se necesitaba para contagiar a una persona, que eran más de 6 días, se haya reducido en días. Y ahora, esta variante Delta permite que una persona contagie a otra en menos tiempo, solamente en 4 días. Por lo tanto, es muchísimo más contagiosas. Pero esto no solamente se ha desarrollado estos estudios en Massachusetts. Hay datos de 3 países más con esta variante Delta. Insisto, no pretendo con este vídeo alarmar a nadie. Simplemente recojo información y punto. Este hecho pone de manifiesto que efectivamente la capacidad de propagarse de la variante Delta es muchísimo más elevada. Pero aún no se ha establecido de una manera concluyente si genera una enfermedad mucho más grave, un alivio. Es decir, se transmite de una forma más rápida, pero todavía no sabemos si la enfermedad es de mayor gravedad. La agencia estadounidense ha citado, en este sentido, 3 análisis que ha desarrollado, uno en Canadá, otro en Singapur y otro en Escocia, que sí que están relacionados esta variante, la variante Delta, con afecciones más graves. Por ejemplo, vamos con el primer estudio. Este estudio se ha desarrollado en Ontario, en Canadá. Por ejemplo, se ha observado que los infectados por la variante Delta
tenían más del doble de probabilidades de ser ingresados en el hospital. Tenían casi 4 veces más probabilidades de ser tratados en unidades de cuidados intensivos y más del doble de riesgo de fallecer por COVID-19 en comparación con la población que se contagió con las variantes anteriores del SARS-CoV-2, como hemos dicho antes, con la variante alfa e incluso con la primera variante de Wuhan. Estudio de Ontario, Canadá. Otro estudio, el estudio de Singapur, señala en este informe del CDC que las personas infectadas con esta variante Delta tenían casi 5 veces más posibilidades de requerir tratamiento con oxígeno, de ser ingresados en una UCI o de fallecer por COVID-19 en comparación con aquellas personas contagiadas en los meses iniciales de la pandemia. De aquí que sí que digan que esta variante puede ser muchísimo más peligrosa. Y por último, el estudio de Escocia indica que el riesgo de necesitar atención hospitalaria era de un 85% más para los infectados con esta variante Delta frente a los contagiados con otras variantes del SARS-CoV-2. Pero es que además este documento, que todavía no ha salido a la luz, que os digo que va a salir el viernes que viene, indica que para las personas que ya habían superado el coronavirus, que ya habían tenido la enfermedad al menos 6 meses antes, el riesgo de un posterior contagio con la variante Delta era de un hasta, fijaros, 46% más en comparación con el riesgo de un nuevo contagio posterior con la variante alfa del Reino Unido, es decir, 46% más. No obstante, aquí sí que hay que dar un ámbito de esperanza, a pesar de todos estos estudios que se están desarrollando y que se seguirán desarrollando a lo largo de los distintos territorios, a pesar de todas estas observaciones que se están viendo en Gran Bretaña, en Canadá, en Israel, tal, hay otros estudios que sugieren que las vacunas son eficaces, sobre todo la vacuna de Pfizer, que sí que ha perdido, algo de efectividad cuando se enfrenta a esta variante Delta, pero que sin embargo está siendo muy eficaz para disminuir el peligro de hospitalización en un 96% de los casos. Decíamos antes que las hospitalizaciones por estas variantes Delta subía, pues con la vacuna de Pfizer parece ser que esto disminuye. Esto se ha visto en Inglaterra, se ha visto en Escocia, en un 100% de los casos, y en Canadá. Y en Israel también en un 93% de los casos. Yo no sé si esto es propaganda de los laboratorios en estos casos de Pfizer, pero la información que yo manejo hasta la fecha solamente es con la vacuna de Pfizer. No tengo información sobre Moderna, sobre AstraZeneca, sobre Janssen, etc. Parece ser que la de Pfizer, que además es la vacuna que más se está vendiendo, es la vacuna que está hipotecando prácticamente a todos los estados, es la vacuna que mayor marketing está haciendo, pues parece ser que es efectiva a pesar de la variante Delta. Cada cual que opine lo que quiera. Pero lo que sí es cierto es que el coronavirus existe. Lo que sí es cierto es que el SARS-CoV-2 está mutando y se nos va a acabar el alfabeto griego. Ya vamos por la variante Delta y van a salir más variantes. Y al final pues se va a convertir en una enfermedad endémica que la vamos a tener, que vamos a tener que convivir con ella y que probablemente todos los años nos tengamos que vacunar. Y ya hay más de un laboratorio que dice que ya no es suficiente con 2 dosis de vacuna, sino que ya hay que ponerse la tercera, entre ellos Pfizer. Y al final a lo mejor se transforma como la gripe, que hay que vacunarse porque muta todos los años,
Y al final nos olvidamos del coronavirus, del SARS-CoV-2, y ocurre como con la gripe, y nos olvidamos que en España mueren aproximadamente 10.000 personas al año de gripe, necesitan ingreso hospitalario más de 50.000 personas, más de 25.000 ingresos en UCIs, etcétera. Pero de eso nos olvidamos, y nos olvidamos también de que de la gripe se vacunan muy poquitos sanitarios, no llega al 20%. Pues a lo mejor con el SARS-CoV-2, con el COVID-19, ocurre exactamente lo mismo. Al final nos olvidamos, empezamos a aprender a convivir con ella y aquí no ha pasado absolutamente nada. Bueno, nada hasta cierto punto, porque yo creo que un poquito de negocio con todo esto sí que se está haciendo y cierto alarmismo también se está haciendo. Y vuelvo al principio. Me he limitado en este vídeo a dar información, no a crear alarmismo, a dar información de lo que hay, de lo que se publica en revistas científicas. Nada más. Mi opinión al respecto es otra, muy probablemente distinta, porque tengo distintos conocimientos con respecto a esta enfermedad. Para terminar, y de verdad a mí lo que me preocupa de todo esto es que se utilice esta enfermedad que existe y que es grave y que está matando, por desgracia, a muchísima gente, que se utilice de forma anárquica para quitarnos libertades. Libertades de movimiento, libertades de opinión, de pensamiento, de libre albedrío, etcétera, que hemos ido ganando a pulso a lo largo de muchos años. Eso sí que me preocupa. Esta enfermedad existe. Hay que seguir tomando medidas adicionales para que no se propague. ¿Tenemos las vacunas? Bueno, los antivacunas dirán que no sirven para nada y otros dirán que sirven para mucho. La inmunidad de rebaño ya no la podemos conseguir con el 70%, necesitaremos el 80, 90 o más. Ahora dice que hay que vacunar a los niños de 16 y hoy he leído una noticia, niños de 12, lo que sea. Pero por favor que no sirva para quitarnos libertades, porque va a seguir viviendo con nosotros, Nos vacunaremos y como siempre viviremos con ella y seguiremos haciendo cosas. Tenemos que seguir con las medidas adicionales. ¿Y cuáles son? Las lógicas. Distancia de seguridad, lavado de manos, higiene personal, uso de mascarilla, etcétera, etcétera. Nada más que eso. Eso evita muchas enfermedades. Sentido común. Mientras tanto, que las vacunas sigan haciendo lo que están haciendo, que nos protejan aquellas que nos tienen que proteger, que se siga investigando, confiemos en la ciencia y estoy convencido que esta enfermedad la venceremos. Como siempre, muchas gracias por tu atención. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y apúntate a mi canal si todavía no lo has hecho. Y a partir de ahora voy a intentar grabar más vídeos. Hasta el próximo. Muchas gracias.